Estás escuchando Ligados al Derecho, con Fer Oviedo y Jorge Quevedo. Estamos ahora con un amigo de la casa, con el licenciado profesor Ricardo Fernández, quien nos va a estar hablando un poco de grafología en general. La pregunta clave: ¿para qué es la grafología o qué es la grafología? ¿Tiene utilidad para solamente, vamos a decir, temas judiciales o sirve para todo ámbito de la vida? ¿Qué beneficios puedo obtener con la grafología? Todo esto y mucho más nos va a decir ahora nuestro amigo Ricardo Fernández, que está en línea con nosotros. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, Jorge, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por estar. Y bueno, vos que sos perito grafólogo, profesor, has escrito libros, psicólogo, queremos que nos cuentes un poco sobre esto que es tan apasionante, que es la grafología. Bueno, te cuento un poco. La grafología es, digamos, algunos dicen que es una ciencia, otros dicen que es un arte. Hay muchas definiciones. Yo creo que es una ciencia porque tiene un método para analizarse, o sea, hay un método con el cual se trabaja, géneros grafológicos que se analizan, etcétera. Tiene un objeto de estudio y tiene un fin. O sea, el objeto de estudio es el grafismo y el fin es poder estudiar un poco las características de personalidad de aquel que está siendo estudiado. O sea, yo creo que tiene las diferentes, digamos, partes que requiere un método científico. Pero bueno, se discute que es una ciencia, que no es una ciencia, que es un arte. Yo creo que tiene un poco de ciencia, un poco de arte, y yo lo que digo siempre, más allá de que se pueda definir como ciencia o no se pueda definir como ciencia, lo importante es que es útil y que se la puede utilizar en un montón de campos. O sea, en esta otra pregunta que vos haces, o sea, porque lo que hacemos con la grafología es estudiar el grafismo, o sea, estudiar los trazos que tiene una escritura, porque esos trazos conducen a poder hacer un estudio de la personalidad de aquel que está escribiendo. ¿Por qué? Porque o sea, lo que uno analiza en el campo de la psicología normalmente son conductas. O sea, la psicología estudia un poco la conducta humana, ¿no? Es decir, cómo se mueve, cómo habla, cómo camina, cómo se expresa, qué dice, cómo lo dijo, de qué manera lo dijo. O sea, se analizan conductas, ¿no? Y en función de esas conductas que uno observa o de ese discurso que uno observa del paciente, uno va haciendo una inferencia de características de personalidad que puede tener ese sujeto, y en función de esas características de personalidad pensar un abordaje o un modo de encarar el tratamiento. ¿Por qué puedo analizar un grafismo? Porque escribir también es una conducta, como lo es hablar, como lo es caminar, como lo es comer, como es cada cosa que hacemos. O sea, escribir es una conducta. Entonces, analizando la escritura, lo que estamos viendo es una muestra de conducta del sujeto que está escribiendo. Nosotros mostramos la conducta en cada cosa que hacemos. Por ejemplo, no sé, si alguien... ponemos dos personas en la calle, uno que es ansioso y uno que es tranquilo, nos vamos a dar cuenta enseguida, porque el ansioso va a salir corriendo porque viene el colectivo y no quiere perder y no quiere esperar el otro, y el que es tranquilo va a ir caminando despacio, y si el colectivo se le va a esperar el que viene atrás. O sea, y uno los ve actuar y uno dice, uy, este es más ansioso que este. ¿Por qué? Porque estoy observando la conducta. A esas mismas personas vos las ponés en un aula, ¿no? Y van a mostrar su conducta en el aula. El más ansioso va a hablar más, va a preguntar, el otro va a ser más tranquilo, va a esperar el momento para por ahí hacer una pregunta más precisa. Y entonces ambos están mostrando la conducta tanto en la calle como en un aula. En el aula van a estar delimitados por las paredes que tiene el aula, ¿no? Y en ese espacio de esas paredes que delimitan el aula, el sujeto va a mostrar cómo funciona. Cuando le damos una hoja,
esa misma conducta que mostraron en la calle y que mostraron en el aula, la van a reflejar en la hoja, porque uno escribe como es. Entonces, como es el ansioso va a escribir rápido, va a simplificar, va a hacer letras estiradas, va a tratar de terminar enseguida lo que quiere expresar. Y el otro, que es más tranquilo, va a escribir más lento, le va a dar más forma a las letras, va a cuidar el orden, va a encuadrar mejor el texto. O sea, es como que mostramos la conducta en cada área donde nos movemos. Y una muestra de conducta bastante positiva, digamos, como para poder extraer rasgos, es la escritura, como lo es un dibujo también. O sea, entonces, la grafología es esto que estudia de estos trazos, y estos trazos lo que me muestran es cómo es la conducta de ese sujeto. Y en función de la conducta que tiene ese sujeto, podemos inferir qué tipo de personalidad tiene. ¿Para qué? Y depende del campo en el que lo quiera aplicar. Puede ser que es una persona que vino a pedir una consulta porque tiene alguna necesidad de un conocimiento más profundo de su propia persona y entonces quiere que se le haga un informe sobre qué cosas positivas tiene o qué cosas negativas tiene, qué aspectos tendría que trabajar para mejorar. Bueno, todo eso lo puede descubrir la grafología. O sea, de cómo funciona, o sea, al ver la escritura, no olvidemos que ya en alguna otra charla hemos hablado que la escritura está producida por el sistema nervioso de quien está escribiendo, está producida por el cerebro, y la información, entre otras áreas cerebrales, pasa por el sistema límbico, que es el área donde se encuentran las emociones. Por ende, las cosas que sentimos, la alegría, la tristeza, el enojo, la bronca, la depresión, lo que nos está pasando, lo vamos a proyectar en la escritura. Entonces la escritura me está mostrando todo lo que le está pasando a ese sujeto. Y me muestra la conducta, como la conducta se expresa en áreas, el sujeto me está mostrando en su área, por ejemplo, intelectual, cómo funciona su mente. O sea, que tiene capacidad de atención, de concentración, de análisis, se dispersa, es imaginativo, es muy lógico, es pensante, es intuitivo, es objetivo, es subjetivo, etcétera. O sea, puedo ver cómo funciona el sujeto en su plano intelectual. Y otra de las áreas donde puedo ver cómo funciona el sujeto es en su plano afectivo. ¿Qué pasa con sus emociones? Se maneja por lo emocional, es más mental que emocional, es más emocional que mental, es maduro, es inmaduro, es seguro, es inseguro, es sentimental, es frío, es distante, o sea, tiene una fortaleza en su personalidad o tiene una personalidad más débil, es voluntarioso y decidido y emprendedor y perseverante, o es inconstante, indeciso. Y también me va a mostrar cómo funciona el área social, o sea, lo que es cómo funciona su mente, qué pasa con sus emociones, después lo refleja en el mundo externo. ¿Qué pasa con su área social? ¿Cómo se maneja en el contacto con los otros? ¿Es sociable? ¿Es extrovertido? ¿Es introvertido? ¿Tiende a aislarse? ¿Es líder? ¿Es sumiso? ¿Sabe adaptarse al mundo que lo rodea o tiene dificultades de adaptación? ¿Es independiente y toma decisiones por su cuenta y resuelve las cosas por sí mismo, o es más dependiente y siempre está buscando el apoyo y la seguridad en los demás? O sea que estoy viendo el funcionamiento de este sujeto en sus distintas áreas de conducta, lo que me está dando una muestra de cómo es su personalidad, cómo es su temperamento. Es sanguíneo, es nervioso, es bilioso, es linfático. Según los rasgos que tiene ese grafismo puedo detectar. Y no olvidemos que el temperamento, todos tenemos un temperamento que es hereditario, es lo que traemos. A ese temperamento se suma nuestro carácter, que lo vamos condicionando o digamos, o formando en nuestra interacción con el medio. Entran nuestros padres, la formación que nos dieron, los límites que nos pusieron, no nos pusieron, el afecto que nos dieron, no nos dieron, los valores que nos bajaron, etcétera, etcétera, etcétera. Entre la genética y el ambiente se van interactuando y van conformando que yo sea lo que soy. Bueno, todas estas cosas uno las puede detectar a través del grafismo. ¿Por qué? Porque es una muestra de conducta y nosotros mostramos la conducta en cada área donde estamos.
y como les decía recién, la grafología puede ser de utilidad en múltiples campos, ¿no? Yo estaba hablando de alguien que viene a pedir una consulta por alguna duda personal o una necesidad de mayor conocimiento personal. Pero después vos preguntás de la justicia. La justicia es un ámbito donde puede haber un peritaje grafológico. Yo he participado en algunos peritajes grafológicos, sobre todo en temas de... He participado en temas de cuando hay bienes en la familia donde hay alguno que siente que lo están perjudicando y que, no sé, que la persona que fallece dejó un testamento a nombre de uno de los familiares beneficiándolo y los otros protestan, y entonces se recurre ahí a un peritaje caligráfico, para ver, que no es grafológico, caligráfico es otra cosa, es detectar si la firma esa es verdadera o es falsa, digamos, si es dubitada o indubitada, y a partir del peritaje caligráfico, cuando se determina que la firma es del sujeto que falleció, entonces se puede pedir un peritaje grafológico, porque tratan de ver cuáles son las características de personalidad de este hombre o esta mujer antes de fallecer, y si estaba en condiciones mentales de poder firmar algo así, o si no fue presionado para firmar. Entonces, bueno, dentro de la justicia es uno de los campos donde puede actuar la grafología, pero puede actuar en muchos otros campos. Un campo donde habitualmente se aplica es en el campo de la selección de personal. O sea, se busca un empleado y de acuerdo al tipo de tarea que va a hacer, no sé, vendedor, contable, administrativo, o si tiene que liderar un grupo de gente, o sea, de acuerdo al puesto que el sujeto va a desempeñar, hay hay un perfil que requiere ese puesto, con una serie de competencias que tiene que tener el sujeto. No sé, en el caso del vendedor, que no sé, que sea sociable, comunicativo, extrovertido, cordial para tratar con la gente, que tenga una buena dicción, que pueda asociar palabras a ideas fácilmente para poder convencer al cliente. O sea, hay una serie de características que responden al puesto en cuestión, y que la grafología me permite, a partir del estudio de ese grafismo, ver si las características del sujeto examinado se acercan por lo menos a ese perfil, cuáles de esas competencias que ese perfil requiere este sujeto las tiene en un buen nivel, digamos, o cuáles de esas competencias que requiere el puesto este sujeto no las tiene en un buen nivel. ¿Para qué me sirve eso? Para orientar a la empresa. Es decir, mire, esta persona tiene todo esto que requiere el puesto, lo tiene, lo va a poder desarrollar, pero en estas áreas o en estas va a necesitar, tal vez si ustedes lo quieren tomar, algún tipo de apoyo o de ayuda para que pueda rendir, porque si no, no va a funcionar. O sea, la selección de personal es un área donde se aplica la grafología, en la educación, para ver problemas de conducta, problemas de aprendizaje en los chicos, ver problemáticas familiares que a veces aparecen en los rasgos de la escritura, casos de abuso, incluso también en el campo de la educación para orientar vocacionalmente. O sea, de acuerdo a la escritura no es un test vocacional que te dice tenés que estudiar medicina. No se puede hacer con una letra eso, pero sí con un escrito se puede ver un perfil de personalidad de la persona que está solicitando la orientación, y en función de ese perfil de personalidad se puede ayudar a que la persona se oriente hacia algún área en donde se va a desarrollar con más soltura. No sé, el área contable, el área humanística, el área social, el área biológica. O sea, es como que me ayuda a poder ayudar a la persona a que encuentre un área. Después, una vez que encontró el área, ahí buscará la carrera que le parece mejor dentro de esa área. Esto está ayudado por
la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, que hoy se tiene muy en cuenta, donde hay distintos tipos de inteligencia, para lo matemático, para lo social, para lo lingüístico, para lo humanístico. O sea, entonces, esto puede detectar la grafología, cuál es la inteligencia predominante. Yo tengo un libro escrito con relación a eso, que se llama El cerebro, las inteligencias y su manifestación gráfica, cómo se pueden ver las inteligencias en la escritura y ver si el sujeto tiene inteligencia matemática, si tiene inteligencia humanística, social, biológica, lingüística o del área que sea, porque eso también ayuda en la orientación. Después el sujeto buscará la carrera. O sea, digo esto como alguna, en la publicidad. Hay un amigo que trabajó para 7up hace algunos años con el logo de 7up, porque querían cambiar buscar desde el grafismo, desde el logo y desde los dibujos de la botella, cómo captar el mercado adolescente, porque 7up la consumían los adultos, y ahí apareció el Fidodido famoso de hace unos años y cambió la tipografía de una tipografía muy recta y angulosa a una tipografía más curva, y en ese momento el logo de 7up cambió porque apuntaba a otro mercado, estaban buscando el mercado adolescente y lograron captar el mercado adolescente. Pero ¿qué pasó? Años después, 7up se dio cuenta que habían captado un mercado adolescente, pero el mercado adulto se lo estaba robando Sprite. Y entonces, ¿qué hicieron? Volvieron a intentar una tipografía más recta, más dura, para volver al mercado adulto sin perder el adolescente. Entonces volvió a cambiar el logo de 7up. Si lo van viendo cómo cambia en el tiempo, van a ver, bueno, eso está asesorado por grafólogos también, de cuál es la tipografía, cuál es el tipo de dibujo que conviene poner para captar a determinado mercado. O sea que, y me estoy quedando corto, ¿no? Hay múltiples áreas donde se puede aplicar la grafología. Ricardo, así que es una... Sí. Decinos tus redes sociales para que la gente pueda seguirte y también adquirir tus libros. Bueno, el Instagram, que ahí me pueden ubicar, es mi inicial de nombre, Fernández, grafopsicología. O sea, Fernández, grafopsicología. Después tengo el Facebook, figuro con mi nombre, Ricardo Fernández, pero a veces le digo que hay una sigla que es RAF psicógrafo, que tiene que ver con mi mail, que eso está anotado, me anoté con ese nombre y entonces eso me acerca porque hay muchos que se llaman igual que yo. O sea que ponen mi nombre, RAF psicógrafo, y ahí los acerca. Y el mail es precisamente RAF psicógrafo, psico con P, @yahoo.com.ar. Así que bueno, cualquier duda, cualquier consulta o tema de libro, lo que sea, me escriben y por Instagram, por Facebook o por mail, y bueno, y en cada caso estudiamos cómo se hace, porque hay gente del interior, gente de Buenos Aires, bueno, a veces hay que enviarlos, bueno, eso lo arreglo con cada uno. Tener certeza es clave. Por eso te brindamos las herramientas imprescindibles junto a toda la actualidad judicial y legislativa, nacional y provincial, desarrolladas por especialistas para que te anticipes en tus decisiones estratégicas. Unite a Comercio y Justicia. Unite a nuestra comunidad de empresarios y profesionales. Suscríbete en comercioyjusticia.info. Comercio y Justicia. El especialista a diario.